¿Qué significa que Javier Milei haya estado en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington y allí se diera un abrazo e intercambiara elogios con Donald Trump? Bueno, significa que se metió de lleno en el escenario político norteamericano, tomando partido por uno de los posibles candidatos para la elección de noviembre, donde lo más posible es que el candidato demócrata sea el actual presidente Joe Biden y el candidato republicano sea el expresidente Donald Trump. O sea, el presidente argentino se subió al escenario político electoral de los Estados Unidos y quedó abrazado con uno de los candidatos, por lo tanto, quedó enfrentado con el otro de los candidatos. Eso no es aconsejable de ningún modo, porque no es aconsejable que los mandatarios de un país se metan en los escenarios políticos y electorales de otro país, y no es aconsejable tampoco porque está haciendo una apuesta con mucho riesgo. Hay una posibilidad cierta y quizás grande de que Donald Trump, después de ganar las primarias republicanas, le gane a Joe Biden la presidencia en las elecciones de noviembre, pero no está asegurado ese resultado. Hay posibilidades también de que Trump pierda o que no pueda ser candidato si alguno de los tantos juicios que marchan en su contra terminan imposibilitando de algún modo esa candidatura. No se puede descartar que vuelva a ganar Joe Biden a Donald Trump. Y si gana Joe Biden, bueno, resulta que el presidente de un país quedó en la vereda enfrentada, porque se metió en la campaña electoral y se puso del lado del otro candidato. Y eso no es muy buena idea, sobre todo cuando Biden había tenido un gesto amigable de acercamiento a la Argentina enviando a su secretario de Estado, a Antony Blinken. Por eso, si ya estaba tomada la decisión, para mí desafortunada, de participar en ese evento, bueno, por lo menos en ese evento hubiese cuidado las formas lo máximo posible para no involucrarse en el escenario político electoral de los Estados Unidos, como de hecho lo hizo. Sí, se puede decir que otro presidente también lo hizo, Nayib Bukele. Bueno, pero Bukele tiene una razón para enfrentarse con Biden, y es que Biden hace rato que viene presionando al gobierno salvadoreño que él encabeza en la cuestión de derechos humanos por el trato que reciben los miles y miles de presos que está acumulando en las cárceles salvadoreñas en su guerra contra las mafias. El gobierno de Biden le cuestiona a Nayib Bukele vulnerar el Estado de Derecho y le exige mediante presiones que respete el Estado de Derecho. Entonces ahí sí hay un motivo que Milei no tiene. No tuvo ningún roce, no tuvo ningún gesto inamistoso el gobierno demócrata de los Estados Unidos con el gobierno argentino que encabeza Milei. Pero bueno, ¿qué más significa la participación de Milei en ese foro que es la Conferencia de Acción Política Conservadora? Bueno, digamos primero qué es o qué significa hoy la Conferencia de Acción Política Conservadora. Yo creo que es un foro que llegó a tener mucho prestigio merecidamente, pero que desde un tiempo a esta parte, yo sitúo ese momento en la década de los 90, empezó a girar hacia posiciones radicalizadas, empezó a darle el escenario no a todo el arco, a todo el espectro del conservadurismo, para escuchar las voces desde la derecha dura, incluso la extrema derecha, hasta el conservadurismo moderado y la centro derecha. El origen
de la Conferencia de Acción Política Conservadora está en el año 1964, que fue un año electoral, el año en el cual el republicano Barry Goldwater perdió la elección frente al demócrata Lyndon Johnson. Cuando los conservadores estaban en la primaria, o sea, en la antesala de la elección presidencial, eligiendo a su candidato, se hizo la primera conferencia de este tipo, allá por 1964, pero en ella se pudieron expresar todos los exponentes conservadores, desde el conservadurismo duro hasta el más moderado de los conservadurismos. Goldwater expresaba una versión ultra conservadora, pero también hablaron los exponentes de la línea política que había impulsado Ike Eisenhower, por ejemplo, que era una centro derecha y no una derecha extrema. Luego siempre tuvieron expresión todos los miembros del espectro, las voces más significativas en el arco conservador. Siempre tuvieron lugar los conservadores moderados, pero desde la década del 90 a esta parte empezó a crecer la influencia de los ultraconservadores, ¿no? Siempre empezaron a ser cada vez más los exponentes de las visiones más radicalizadas. Para ello fue el mayor protagonismo desde la década de los 90, bajo la gravitación en ese momento de Newt Gingrich, que era un republicano de posiciones extremistas, un ultraconservador, que presidía la Cámara de Representantes, la Cámara Baja en el Congreso de los Estados Unidos, y desde ahí le hacía una guerra despiadada al gobierno demócrata que encabezaba Bill Clinton. Bueno, bajo la gravitación de Newt Gingrich empezó ese giro en el cual fue creciendo el espacio para los ultraconservadores. Y esta reunión, esta conferencia de acción política conservadora estuvo prácticamente copada por los ultraconservadores. Los invitados externos fueron todos miembros de posiciones radicalizadas. Por ejemplo, Nigel Farage. Nigel Farage lideraba el United Kingdom Independent Party, que es el partido de los ultranacionalistas británicos, que fue el partido que impulsó el Brexit. O sea, fue el partido que rompió la Unión Europea quitándole una de las economías más importantes junto con la de Alemania y la de Francia, la economía británica, ¿no? Nigel Farage no representa una posición moderada o centrista, es una posición extrema, es el Brexit, ¿no? Y hubo incluso invitados que representan el extremismo derechista en los Estados Unidos, como Steve Bannon, por ejemplo, que fue por unos meses asesor de la presidencia cuando Trump fue presidente. Steve Bannon es uno de las cabezas de lo que se llama el alt-right, la derecha alternativa, que es la derecha extrema y antisistema en los Estados Unidos. Estuvieron invitados un hijo de Bolsonaro, que no expresan precisamente una posición de centro-derecha, sino de derecha dura, de ultraconservadurismo. Estuvo presente Santiago Abascal, que lidera el partido ultraconservador español Vox. Estuvo la ex primer ministra británica Liz Truss, y ahí ocurrió algo interesante, que tampoco parecía muy conveniente para Milei. Por suerte, para el actual presidente argentino, Liz Truss quedó medio entre bambalinas, no se publicitó mucho su presencia. ¿Quién es Liz Truss? Bueno, una conservadora británica que fue primer ministra y logró el récord de corta duración. A los 46 días la eyectaron del 10 de Downing Street, o sea, de la jefatura de gobierno británico. ¿Y quién la eyectó? Los propios conservadores. ¿Y por qué la empujaron a la renuncia a pocas semanas de haber asumido? Esto ocurrió en el 2022, en el 2022, que duró asumió en septiembre y a mediados de octubre ya había tenido que renunciar. ¿Por qué? Porque hizo una apuesta extrema. Liz Truss
representaba el libertarismo dentro del partido Tory, o sea, del partido de los conservadores británicos. Ella era la libertaria. Aplicó una fórmula ultraortodoxa y de shock que produjo un estropicio tan grande a tan corto plazo que los propios conservadores la hicieron renunciar. Por eso no la mostraron tanto en este foro de los conservadores en Estados Unidos, porque hubiera afectado negativamente tal vez a Javier Milei, ya que él está aplicando una política ultraortodoxa y de shock. La cuestión es que por donde miremos encontramos que este foro expresó esa radicalización a la que se ha ido corriendo la derecha en el mundo y también en los Estados Unidos, ¿no? El Partido Republicano siempre fue la centro derecha y nunca tuvo un liderazgo personalista. Desde hace ya varios años es un partido de posiciones mucho más radicalizadas y tiene un liderazgo personalista. Existe a la sombra de Donald Trump. Bueno, nuestro presidente Javier Milei se subió a un escenario, el de la política electoral norteamericana, tomó partido y se mostró entre los ultraconservadores del mundo.